Parte 1. El espejismo roto. La crisis actual. En las calles de Estocolmo, Malmö y Gotemburgo, el eco de detonaciones y enfrentamientos armados resuena como un recordatorio sombrío de una realidad que pocos imaginaban posible en Suecia. Lo que antaño se percibía como un paraíso de estabilidad y prosperidad se ha transformado en un escenario de caos, donde las guerras entre bandas criminales han escalado a niveles inéditos. Autoridades suecas, desde el primer ministro hasta expertos en seguridad, han calificado esta coyuntura como una crisis sin precedentes en nuestra historia, advirtiendo que nunca antes hemos enfrentado algo de esta magnitud. Estas declaraciones no son meras alarmas. Reflejan una transformación radical que ha convertido a Suecia en un punto caliente de violencia en Europa. La situación actual no solo involucra tiroteos aislados, sino una serie sistemática de explosiones y ajustes de cuentas que han paralizado comunidades enteras, obligando a intervenciones policiales masivas y toques de queda informales en ciertos distritos. Este panorama, que se ha intensificado en los últimos 5 años, representa un quiebre profundo en la percepción global de Suecia como modelo de paz y orden social. Para comprender la gravedad, consideremos las estadísticas que pintan un panorama alarmante. Hace menos de una década, Suecia ostentaba uno de los índices más bajos de crímenes armados en el continente. Hoy ocupa el segundo lugar en la lista, solo superada por naciones con historiales de inestabilidad prolongada. En Estocolmo, la tasa de violencia con armas es aproximadamente 30 veces superior a la de Londres, una metrópolis comparable en tamaño y diversidad. Estos datos, extraídos de informes oficiales de la Unión Europea y agencias nacionales de estadística, no solo cuantifican el problema, sino que subrayan su aceleración. En los últimos años se han registrado cientos de explosiones vinculadas a disputas territoriales entre grupos organizados, convirtiendo barrios enteros en zonas de alto riesgo. Además, el número de homicidios relacionados con armas ha aumentado en un 300% desde 2010, según datos del Consejo Nacional Sueco para la Prevención del Crimen, lo que posiciona al país en una trayectoria alarmante que contrasta drásticamente con sus vecinos escandinavos. Esta escalada no se limita a las grandes ciudades. Incluso en áreas rurales y suburbanas se reportan incidentes que erosionan la confianza en las instituciones. Este incremento no surge de la nada. Las autoridades y analistas coinciden en identificar un factor central: la predominancia de bandas criminales compuestas mayoritariamente por individuos de origen migrante, muchos de ellos de segunda generación. Estos grupos, operando desde suburbios marginados, han escalado sus actividades desde el tráfico de drogas hasta infiltraciones en instituciones públicas, exacerbando un ciclo de violencia que afecta a toda la sociedad. Es este elefante en la habitación el que obliga a cuestionar las políticas que han permitido tal proliferación, sin ignorar que el problema trasciende la mera composición demográfica y se ancla en fallos sistémicos profundos. Expertos como el criminólogo Jerzy Sarnecki han señalado que estas bandas no son un fenómeno aislado, sino el resultado de una combinación de exclusión social, acceso fácil a armas y rivalidades territoriales que se han expandido a través de redes transnacionales. La conexión con el origen migrante no implica una generalización, pero sí resalta patrones documentados en informes gubernamentales, donde se observa que el 80% de los involucrados en tiroteos fatales provienen de entornos con antecedentes de inmigración reciente, lo que apunta a desafíos específicos en la integración cultural y económica. Sin embargo, esta crisis se presenta en un contexto paradójico que amplifica su impacto. Suecia sigue siendo, en muchos aspectos, un modelo global de éxito. Con un PIB per cápita que ronda los $60.000 estadounidenses, el país se posiciona entre los más ricos del planeta. Su esperanza de vida media de 83 años, respaldada por un sistema de salud universal de vanguardia y un modelo educativo que lidera rankings internacionales, pintan un cuadro de excelencia. Estos logros no son accidentales, reflejan décadas de inversión en bienestar social que han generado una sociedad con bajos niveles de desigualdad y alta calidad de vida. Por ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas coloca a Suecia consistentemente en los primeros puestos, con tasas de alfabetización cercanas al 100% y un sistema de salud que ofrece cobertura universal sin copagos significativos. Además, indicadores como la igualdad de género y la innovación tecnológica refuerzan esta imagen de progreso, donde empresas como IKEA y Spotify simbolizan el ingenio sueco en el mercado global. No obstante, estos éxitos coexisten con vulnerabilidades ocultas, como la creciente polarización social que la violencia actual ha expuesto de manera brutal. Al final de esta sección, surge una pregunta ineludible que guiará el resto de nuestro análisis. ¿Cómo es posible que una nación que aparenta tener resueltos los grandes desafíos de la modernidad haya fallado de manera tan estrepitosa en la integración social, derivando en una crisis de seguridad que amenaza su propia esencia? Esta interrogante no solo interpela a Suecia, sino que invita a reflexionar sobre los límites de los modelos sociales ideales, cuestionando si la generosidad ilimitada puede sostenerse sin mecanismos robustos de adaptación.
En un mundo donde Suecia era sinónimo de armonía, esta disonancia obliga a examinar las fisuras que han llevado a un punto de no retorno aparente, preparando el terreno para explorar las raíces históricas que explican este colapso. Parte 2. De la utopía al problema. Un análisis histórico. Para desentrañar el enigma de la crisis actual en Suecia, es imperativo retroceder en el tiempo y desmontar los mitos que han envuelto su modelo de sociedad. Comúnmente se percibe a Suecia como un bastión del socialismo exitoso, un equilibrio perfecto entre capitalismo y redistribución estatal que otros países aspiran a emular. No obstante, esta percepción distorsiona la realidad histórica. La riqueza y el éxito de Suecia se forjaron mucho antes de la expansión de su estado de bienestar, bajo principios de libre mercado y mínima intervención gubernamental. Este análisis histórico revela que el verdadero motor del ascenso sueco radicó en factores endógenos como la innovación y la ética laboral, no en las reformas posteriores que, aunque bien intencionadas, introdujeron rigideces que hoy contribuyen a los desafíos contemporáneos. Remontémonos a los orígenes. En la década de 1870, Suecia era una nación rezagada en Europa occidental, con un PIB per cápita que equivalía a la mitad del de Gran Bretaña. 3/4 partes de su población dependían de una agricultura precaria en un entorno semiártico, donde la supervivencia demandaba una ética inquebrantable de trabajo duro, responsabilidad individual y cohesión familiar. Fue la industrialización global la que catalizó su transformación. Entre finales del siglo XIX y mediados del XX, Suecia experimentó el crecimiento económico más rápido del mundo, impulsado por políticas de libre comercio, innovación tecnológica y neutralidad durante las dos guerras mundiales. Empresas como Volvo y Ericsson surgieron en este contexto de libertad económica, elevando al país a la 4ª posición global en riqueza por habitante hacia 1975. Este ascenso no fue obra de un Estado omnipresente, sino de un marco que priorizaba la iniciativa privada y la moderación fiscal, permitiendo una acumulación de capital que sentó las bases para la prosperidad posterior. Historiadores económicos, como aquellos del Instituto de Investigación Económica de Estocolmo, argumentan que esta fase de la laissez-faire fue crucial, fomentando una cultura de confianza y responsabilidad que permeó la sociedad sueca. Sin embargo, a partir de los años 1960 emergió un cambio paradigmático con el concepto de folkhem, o hogar del pueblo, una filosofía que concibe a la sociedad sueca como una gran familia donde el Estado actúa como garante de la solidaridad colectiva. Esta idea, popularizada por líderes socialdemócratas como Per Albin Hansson, impulsó reformas drásticas en el sistema de bienestar. Se introdujeron generosos permisos parentales de hasta 480 días, compartidos entre progenitores, pensiones que replican casi íntegramente los ingresos previos a la jubilación y acceso gratuito a salud y educación de élite. Estos avances, indudablemente beneficiosos para mitigar desigualdades, se financiaron mediante un aumento exponencial de la carga fiscal, lo que plantea interrogantes sobre su sostenibilidad a largo plazo. El folkhem no solo expandió el rol del Estado, sino que redefinió la identidad nacional, enfatizando la inclusión y el cuidado mutuo como pilares éticos, lo cual extendió su lógica a políticas exteriores como la acogida de refugiados. ¿Cuál fue el veredicto económico de estas reformas? Los datos revelan un balance mixto que cuestiona la narrativa de éxito incondicional. Aunque el estado de bienestar mitiga vulnerabilidades sociales, no ha impulsado mejoras significativas en métricas que ya eran óptimas, como el empleo o la equidad, y ha coincidido con periodos de bajo crecimiento, como las crisis de los 80 y 90 que llevaron a Suecia del 4º al 14º lugar en riqueza global. En esencia, Suecia alcanzó su prosperidad antes de lo grande del gobierno, y las reformas posteriores, si bien humanitarias, han generado costos que hoy pesan en el sistema, como una dependencia fiscal que limita la flexibilidad ante shocks externos. Analistas como Assar Lindbeck, en sus estudios sobre el modelo sueco, destacan que estas intervenciones, aunque estabilizadoras, han reducido incentivos para la innovación y el emprendimiento, contribuyendo a un estancamiento relativo. Paralelamente, el modelo migratorio ha sido un hilo narrativo crítico en esta evolución, entrelazado con el expansionismo del bienestar. En las décadas de 1980 y 1990, Suecia atrajo oleadas de migrantes cualificados, como iraquíes huyendo del régimen de Saddam Hussein, muchos con educación superior 2,3 veces superior a la media sueca. Sin embargo, solo el 18% lograba empleo, un fracaso atribuible a políticas de integración deficientes que priorizaban la redistribución sobre la inserción laboral. Estrategias como la dispersión geográfica de refugiados ignoraron economías locales y redes laborales informales que representan 2/3 de las contrataciones en Suecia, dejando a muchos en dependencia del bienestar estatal y fomentando aislamiento. Este enfoque arraigado en el ideal de folkhem asumía que la generosidad estatal bastaría, pero subestimó desafíos lingüísticos y culturales, resultando en tasas de desempleo 9 veces superiores entre no occidentales.
Este patrón se exacerbó en los 2000 con una migración humanitaria masiva, culminando en 2015 con la llegada de 163.000 refugiados, principalmente de Siria, Irak y Afganistán, elevando la población de origen no europeo al 20%. El resultado: comunidades mal integradas, con alta dependencia social y exclusión, que han servido como caldo de cultivo para problemas posteriores. Políticas fallidas, como la distribución sin considerar oportunidades económicas, combinadas con un welfare que desincentiva la búsqueda activa de empleo, han perpetuado ciclos de pobreza y marginalización. Esta convergencia de un Estado expansivo y políticas migratorias laxas explica las raíces del colapso actual, revelando cómo ideales nobles pueden derivar en disfunciones sistémicas si no se adaptan a realidades cambiantes. Antes de adentrarnos en las consecuencias actuales y el futuro incierto de Suecia, te invito a pausar un momento y reflexionar. ¿Crees que el modelo histórico sueco es replicable en otros países? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo, dale like si este análisis te ha hecho cuestionar mitos comunes y suscríbete al canal para no perderte la conclusión de esta historia en la siguiente parte. Continuemos explorando juntos. Parte 3. El despertar, consecuencias y el futuro de Suecia. Las raíces históricas expuestas en el análisis previo revelan cómo el modelo sueco, anclado en ideales de solidaridad y expansión estatal, ha derivado en consecuencias imprevistas que hoy sacuden sus cimientos sociales y económicos. La crisis de integración, agravada por políticas migratorias que priorizaron la acogida sobre la adaptación efectiva, ha engendrado un ecosistema criminal donde bandas de segunda generación, reclutadas en suburbios marginados, dominan no solo el narcotráfico, sino también el fraude sistemático e incluso la infiltración en esferas políticas y gubernamentales. Estimaciones conservadoras, basadas en informes del Instituto Sueco de Investigación Criminal, indican que estas organizaciones generan alrededor de $500 millones anuales mediante actividades ilícitas, un lastre que no solo drena recursos públicos, sino que perpetúa un ciclo de violencia endémico. Más de la mitad de los reclusos con sentencias largas son inmigrantes de primera generación, y el 45% del desempleo total se concentra en individuos nacidos fuera de Europa, según datos del Servicio de Empleo Público sueco. Este panorama no es un fenómeno aislado. Representa el clímax de décadas de desequilibrios, donde la dependencia excesiva del welfare ha fomentado entornos de exclusión que, combinados con rivalidades territoriales, han escalado a niveles de violencia comparables a conflictos en regiones inestables, erosionando la cohesión social que Suecia tanto valoraba. Políticamente, este caldo de cultivo ha provocado un terremoto en el paisaje sueco, alterando alianzas tradicionales y redefiniendo el debate nacional. El Partido Demócratas de Suecia, otrora marginal y estigmatizado por sus posturas críticas hacia la inmigración descontrolada, ha ascendido a una de las fuerzas dominantes, capturando el descontento popular ante la crisis migratoria y convirtiéndose en un pilar de apoyo para el gobierno actual. Su influencia ha facilitado la formación de una coalición de derechas bajo el primer ministro Ulf Kristersson, quien rompe con tradiciones socialdemócratas al abogar por recortes fiscales, liberalismo económico y una colaboración inédita con voces nacionalistas. Esta alianza diagnostica la violencia como un derivado directo de políticas migratorias pasadas, combinadas con tráfico de narcóticos y fallos en la integración, creando una mezcla tóxica, según palabras del ministro de Exteriores, Tobias Billström, en declaraciones oficiales. Este giro representa un despertar colectivo, donde el fracaso en integrar a oleadas masivas de migrantes ha impulsado un replanteamiento ideológico, priorizando la seguridad y la sostenibilidad económica sobre la generosidad ilimitada, y reflejando un cambio en la opinión pública que ve en estas medidas una necesidad imperiosa para restaurar el orden. En respuesta a esta diagnosis, Suecia ha iniciado un despertar mediante medidas drásticas que cuestionan el núcleo mismo de su identidad como hogar del pueblo. Se han implementado restricciones significativas en los beneficios sociales para inmigrantes no europeos, limitando el acceso a subsidios y prestaciones para fomentar la autosuficiencia y reducir la dependencia estatal, una política que busca incentivar la inserción laboral rápida. Además, se ha impuesto la obligatoriedad de educación preescolar para niños de padres extranjeros, con un énfasis riguroso en el aprendizaje del sueco como herramienta fundamental de integración temprana, reconociendo que las barreras lingüísticas han sido un obstáculo persistente. Estas iniciativas, enmarcadas en un giro hacia mayor libertad económica y responsabilidad individual dentro del sistema de bienestar, incluyen también incentivos fiscales para empresas que contraten a recién llegados y revisiones en el reconocimiento de cualificaciones extranjeras. Analistas como el economista Tino Sanandaji argumentan que tales ajustes no solo abordan la crisis inmediata, sino que corrigen desincentivos estructurales del modelo anterior, potencialmente revitalizando el crecimiento estancado. Sin embargo, estas políticas no están exentas de controversia, ya que algunos críticos las ven como un retroceso en los valores humanitarios suecos, mientras que proponentes las defienden como adaptaciones necesarias para preservar la viabilidad del sistema en un contexto global cambiante.
En conclusión, este viaje desde el auge histórico hasta la crisis actual ilustra cómo Suecia, en su afán por encarnar una familia inclusiva y equitativa, ha confrontado límites insospechados que han derivado en divisiones profundas. El ascenso de la violencia y el giro político marcan un punto de inflexión, donde el país abandona gradualmente su tradicional camino intermedio entre capitalismo y socialismo, optando por reformas que priorizan la integración efectiva y la sostenibilidad. ¿Estamos presenciando el fin del famoso modelo sueco, ese equilibrio que inspiró a naciones enteras? ¿Podrán estas nuevas políticas corregir el rumbo, fomentando una integración exitosa y restaurando la seguridad? ¿O las divisiones sociales y económicas ya son demasiado profundas para ser revertidas sin costos mayores? Estas preguntas no solo atañen a Suecia, sino que ofrecen lecciones globales sobre los riesgos de idealismos no adaptados a realidades demográficas y económicas. Te invito a reflexionar en los comentarios sobre estas interrogantes, compartir tus perspectivas y explorar videos relacionados en mi canal, como aquellos sobre migración en Europa o reformas económicas escandinavas, para continuar este debate esencial. Suscríbete si te ha interesado este análisis y activa la campana para no perderte futuras exploraciones de temas globales.